Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una partida del recientemente terminado torneo de Tata Steel. Este torneo, super torneo cerrado, donde reúne a los mejores jugadores del mundo y que ha pasado un poco de todo. Magnus Carlsen perdiendo 2 partidas. Aparece Ding Liren también ahí, que es próximo a desafiar el título mundial, que no le fue realmente muy bien para mí en este torneo. Bueno, yo digo no le fue muy bien, perdió pocas partidas y tuvo 80 mil millones de tablas, pero siendo ya el próximo desafiante uno esperaba que estuviera ahí más arriba, demostrando por ahí un super ajedrez. Pero bueno, vamos a ver, por ahí está reservando, quiere ser ahí la sorpresa después. Y bueno, Abdusattorov, este jugador de Uzbekistán también, que hizo un torneazo y cayó justo en la última ronda. Y después lo tenemos al bueno de Anish Giri, demostrando un gran ajedrez. Me gustaron sus partidas y escogí una que realmente es muy violenta y mucha táctica, pasa un poco de todo. Y la juega contra Gukesh, que pobrecito me parece que lo prendí fuego porque dije, uy, Gukesh está jugando re bien, va a ganar este torneo, va a ser la revelación. Y bueno, y arrancó ahí con esta derrota, creo que fue en la segunda ronda, si no me equivoco, en esta partida. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver. Esta es la primera vez que Anish Giri gana el torneo, ya había salido segundo en varias ocasiones. Y en esta partida va con blancas contra Gukesh. Juega D4, caballo F6, C4, E6. En principio parece que va a ser una Nimzo India, pero Anish Giri suele jugar mucho caballo F3. Incluso en la ronda que le gana a Magnus Carlsen juega esta variante, se produce una India de dama. Pero acá Gukesh juega D5, caballo C3 y alfil B4. Estamos ahora en lo que es la variante de Ragozin contra gambito de dama, donde muchas veces las blancas, incluso es la jugada que realizan, acá Anish Giri juegan alfil G5 y las negras suelen tener su alfil en E7 en una posición donde básicamente evitan la clavada. Pero acá ya viene a ser un juego un poco más agresivo el alfil, por eso lo que hace el negro es empezar a hostigar al alfil blanco. ¿Por qué? Porque si de repente las blancas se retiran, las negras pueden empezar a perseguir al alfil y fíjense que se ponen en una posición ya en la jugada 7 bastante agresiva, presionando al caballo de C3 y además con una idea de venir en búsqueda del alfil, ¿sí? Acá hay una amenaza que es H4 y de repente si las blancas hacen H3 la estructura quedaría bastante dañada. Es por eso que tras H6 Giri decide capturar en F6, lo que otorga la pareja de alfiles, pero no significa que eso sea una ventaja, por lo menos no en este momento. Continúa con E3, enroque y torre C1. Y quiero que veamos un poquito esta posición, porque las blancas tienen algunas ventajas y las negras tienen algunas dificultades. Básicamente lo que tenemos con blancas es un poco más de espacio en el centro, y también lo que tiene de problema las negras es este alfil, ¿sí? Entonces, pensemos alguna jugada que intente solucionar uno de esos problemas. Arranquemos con B6, tratando de hacer alfil B7 y el fianchetto. En ese caso, comeríamos, el negro recaptura y hacemos la jugada A3. Ahora, la pareja de alfiles la vamos a tener que perder, porque si el alfil se retira, va a estar cayendo el peón de D5. Y quiero que vean esta posición, donde la torre empieza a presionar el peón de C7 y ahora hacer una jugada como C6 con el peón que ya no está más en B7 deja ese peón bastante vulnerable y casi siempre las piezas van a tener que estar defendiendo y las piezas del blanco atacando, ¿sí? Va a haber mucha facilidad para atacar ese peón. Por lo tanto, solucionar el problema del alfil no se puede. Bueno, vamos a intentar solucionar el problema del espacio. Jugamos C5. Bueno, acá podemos comer en C5, nos comen y ahora comer en C5. Y lo que conseguimos es un peón aislado, ¿sí? Por lo tanto, también tendríamos una ventaja posicional de largo alcance, ¿sí? Ese peón va a estar ahí sufriendo durante muchísimas jugadas. ¿Qué deciden hacer las negras? Bueno, deciden comer primero. Comen en C4 porque de esta manera cuando jueguen C5 no van a estar sufriendo la cuestión del peón aislado. Entonces las blancas se enrocan, las negras comen y acá una jugada muy interesante es caballo E4.
Veamos que las blancas lo que tienen como ventaja es un juego muy activo de piezas. Tienen todas las piezas desarrolladas, tienen la columna C. Ahora bueno, justamente están presionando a la dama, centralizando sus caballos en una mejor posición. Y no es tan fácil qué hacer con negras. Hay distintas opciones ahora con respecto a la dama. En la partida se jugó dama e7, que ya es lo que vamos a ver qué pasó. Pero existen otros movimientos, como por ejemplo dama de 8, volviendo a la casilla de origen. Tras lo cual las blancas pueden hacer dama b3, tocan el alfil se retira y torre d1. Vemos que la ventaja del blanco en cuanto al desarrollo es bastante amplia, pero sin embargo esta ventaja tampoco es tan grave. ¿Sí? Da la sensación que está muy bien desarrollado el blanco, que es así, realmente es así, pero la posición del negro es sólida, ¿sí? No tiene debilidades en su posición que pueda aprovechar el blanco de manera inmediata. Otra de las continuaciones posibles es dama f5. Bueno, tras esa jugada existe el movimiento alfil d3. Y esta jugada es muy molesta en relación a la dama. Vemos que puede llegar a aparecer un ataque descubierto en cualquier momento. Y si por ejemplo las negras hacen como que no está pasando nada y se comen otro peón, van a empezar a aparecer problemas también en relación a la otra pieza que tiene desarrollado el negro. Fíjense que si ahora nos come, ya comeríamos, defendemos, atacamos, cae el alfil, ¿sí? Esta variante ya no se puede. Pero si de repente el alfil se va para 5, ahí aparece torre c5, nos amenaza el alfil, nos amenaza a la dama. Bueno, el alfil se va para el otro lado, se va para 7. Bueno, ahí aparece caballo d6, el ataque descubierto y los problemas. Fíjense que el alfil está siendo atacado con el caballo y con la torre. Por lo tanto, mucha compensación si la dama se va para f5. Decide irse para e7, por lo menos para estar en una casilla donde cree que no va a estar al alcance de las piezas del contrario. Vamos a ver si pasa así. Primer jugada, a3, una jugada intermedia. Toca el alfil. ¿Dónde puede ir el alfil? Bueno, el alfil podría ir a d6. Y acá aparece una variante que tal vez para muchos no les parezca demasiado ambicioso. Fíjense que hicimos algunos cambios ahí. Este tipo de posición muchas veces los maestros les encantan. Por ahí nosotros pensamos que, bueno, estamos cerca ahí de la igualdad, ya cambiamos las damas, cambiamos un montón de piezas. Bueno, les encanta. Acá Carlsen se hace una fiesta, Anis también podría hacerse una fiesta con este tipo de posición, porque lo que tiene es unas ventajas pequeñas. Quiero insistir con esto de ventajas pequeñas, pero suficiente como para apretar al rival, ¿sí? Esto que no se ha desarrollado, la torre que puede llegar en séptima en cualquier momento, el alfil que se puede reubicar en esta diagonal apretando todo este punto b7, la torre, puede ser suficiente como para que primero estemos incómodos, después se nos caiga un peón, después se nos caiga la partida. He visto cantidad de partidas donde pasa todo el tiempo este tipo de situación. Por lo tanto, sé que es una decisión difícil, a pesar de que parece que se está simplificando. Y la jugada que hace Gukesh me parece que tiene mucho sentido, alfil a5, porque Gukesh tiene pareja de alfiles y cree que esa ventaja en algún momento va a servir. Por lo tanto, prefiere conservar la pareja de alfiles. Bueno, termina comiendo de peón, también me parece una decisión interesante para desnivelar el juego. Y además, esta jugada vamos a ver que va contra la dama d7. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, torre de 8 juega el negro, presiona sobre d4 y ahora un movimiento, la verdad, muy interesante y muy profundo también, que es la jugada torre c2. Un movimiento que al principio parece que no hace mucho, pero fíjense que el alfil en a5 controla la casilla de 1, donde podríamos mirar con rayos X a la dama. Entonces el movimiento torre c2 es para ponerse justamente en e2 y empezar a molestar a esa dama. Las negras juegan alfil d7 y las blancas juegan torre e2. Vamos a ver que la idea de Gukesh parece que muy interesante, porque pone el alfil en una buena diagonal y controla mucho la casilla de 5. Sin embargo, acá era muy interesante el movimiento caballo de 7. Tras lo cual, si viéramos el mismo movimiento que sucede en la partida, no tendría tanta fuerza. Por ejemplo, tras torre 2, vendría caballo f6 y logramos simplificar
por lo menos una pieza, si es que el blanco, bueno, no, nos come, y eso va a aliviar un poco lo que va a ser el ataque futuro que vamos a ver, que cae sobre el rey negro con todas las piezas del blanco. Entonces esto podría haber sido una variante. ¿Qué pudo haber molestado al negro? Y tal vez la jugada de 5. Fíjense que si ahora quiero hacer caballo F6, se avanza el peón y es ya un peón bastante molesto. Esta posición realmente no me gusta con negras. Y después lo que podría llegar a pasar es la captura y dama por D5. Sin embargo, esta posición que parece que el blanco está muy activo, realmente puede conducir a la igualdad. Con una jugada como caballo B6, dama por A5 y dama por E4. Acá próximamente vamos a intentar hacer alfil E6, tal vez dama F5 y terminar de simplificar la posición. Volvemos, obviamente el ajedrez es fácil por ahí si analizamos la partida con un módulo o después de haber jugado. Durante la partida hay que tomar una decisión y alfil D7 no necesariamente es mala, pero me parecía que la otra variante era interesante para igualar más fácil. Alfil D7, torre 2, alfil C6 y dama C2. ¿Qué pasaría si ahora las negras intentan hacer caballo D7? Bueno, ya la torre está mirando hacia la dama, entonces aparece un golpe típico del peón aislado. En esta partida tienen un montón de temas que tenemos subido en el canal. Liberación del peón aislado es un video que no subimos hace mucho y entendemos que siempre hay que estar mirando el avance del peón aislado y que una cosa es controlado y otra cosa es bloqueado. En este caso parecía que el negro estaba controlando muy bien D5, pero al no estar bloqueado se produce el avance. Y si captura, ahora viene caballo E a G5. La dama se filtra por H7 y la torre finalmente alcanza a la dama negra. No hay tiempo de hacer caballo D7. Bueno, intenta empezar a presionar lo más que puede al peón de D4. Juega torre F a E1 y acá viene un detalle muy importante. Ambas piezas que se ponen en esta columna están mirando E6. Y hay una jugada del blanco que está dando vuelta que es caballo G5 nuevamente para meterse en H7. ¿Por qué pone la torre en E1 y deja el peón de D4? Porque va a sacrificar la torre sobre E6 y después el alfil va a estar mirando al rey de G8. Esto lleva al negro a hacer la siguiente jugada. Bueno, aparecí y desaparecí en otro lugar. Cuestiones técnicas, pero aprovechemos este momento para decirte que te suscribas, que le pongas like al video, que comentes, todas esas cosas que son gratis, sencillas, pero que realmente ayudan a que el canal crezca. Así que ahora sí, continuemos y veamos qué ha pasado después de este rey H8. Como dijimos, se estaba cubriendo de las amenazas posibles en esa diagonal, pero eso no evitó que aún así las blancas entraran en una variante sumamente táctica con caballo E a G5, donde amenazamos mate en H7, las negras aceptan el desafío, H por G5, y ahora viene torre por E6, una jugada fuertísima que va a buscar abrir las diagonales y que también tiene un tema de mate que en un video del canal que se llama dos partidas y una idea para ganar, o al revés, ahora ya se me vino un lío con el nombre de los videos, pero existe unas amenazas de mate que tienen que ver con la idea de abrir esa diagonal y aprovechar la apertura de la columna H, así que esa idea va a estar presente en esta partida. Vean los videos del canal que están todos buenos, informan y pueden aprender realmente. Así que después de F por E6 vino torre por E6, deja la diagonal descubierta y acá es difícil encontrar un movimiento. Pensemos que si la dama se retira por ejemplo a F8, va a venir caballo por G5 y hay una amenaza de mate en H7 que es prácticamente imposible de resolver. Por eso lo que las negras tenían pensados en este momento eran sacrificar la dama. Porque si contamos el material, las negras tienen material de más, pero ese material podemos ver que está bastante lejano del rey. Básicamente lo que sucedió en la partida es que las blancas tenían las piezas muy bien colocadas con una ventaja de espacio y pudieron acceder al rey negro de manera mucho más sencilla y eficaz. Mientras que las negras
todavía le faltó ese caballito que no llegó a defender al rey. Alfil por F3, que es una buena jugada. En caso de G por F3 podríamos pensar en este caballo de 7 que va a venir rápidamente a tapar al rey, protegerlo un poquito. Pero las blancas juegan dama F5, ni siquiera se molestan en ese caballo porque la figura de mate la tienen bien clara en la posición, que es, como les dije, ingresar con la dama por la columna H y aprovechar que el rey no puede salir. En este momento ya están realmente perdidas las negras. Podríamos pensar en alguna alternativa como alfil H5 para cubrir de momento la columna H, pero vendría dama por G5 y en caso de alfil E8 viene dama H4, en caso de G6 viene dama H6, así que la posición está totalmente perdida. Es por eso que las negras encuentran un recurso que realmente es interesante. Fíjense que tras alfil E4, si hago algo como dama H3, las negras pueden tapar con su alfil. Alfil F5, G6 como y torre D7. Llega a defenderse en esta variante. Entonces, bueno, las blancas dicen, está bien, pero me como el alfil, aunque en este caso ahora no tenemos acceso directo por la columna H, y ahí las negras hacen una jugada bastante buena, porque primero que la torre puede llegar a cubrir en algunas variantes la columna H, y segundo que están jugando con el mate en la primera fila. Es por eso que las blancas juegan dama F3, que a la vez que defienden generan esta amenaza en H5. No le da tiempo nuevamente al negro de traer piezas, pero también tienen G4. ¿Sí? Una jugada muy interesante, porque si bien estoy perdiendo el peón, a mí no me interesa tanto ese peón, sino que me interesa alejar al alfil de la casilla 6 donde está cubriendo la salida de mi rey. Es por eso que las blancas juegan dama F8, rey H7 y ahora alfil F5. La partida ya está muy cerca de definirse. ¿Qué hacer ahora después de alfil F5? Bueno, una jugadita como G6 que podría parecer interesante, porque no nos olvidemos que la torre nos está amenazando mate, así que hay que ser muy preciso con el movimiento que hagamos con blancas. Puede venir dama F7, rey H8 y acá una jugada recontra fina que es alfil C2. Este movimiento es muy bueno porque está dejando latente la amenaza de dama por G6. Y fíjense que no es posible ni siquiera defender con la torre porque vendría dama F8 y perderíamos material. Y si juega alguna jugada natural como caballo C6, dama por G6 y no hay buena defensa para el mate en H7. Por ejemplo, torre D7, vendría dama H6, rey G8 y aparece este cruce de diagonales. La dama por casillas negras y el alfil por casillas blancas, donde deja perdido al negro. En caso de torre F7 hacemos dama G6, metemos presión sobre la torre, no puede venir rey F8 y esta posición está para el abandono. Es por eso que tras alfil F5 vino rey H6 y nuevamente esta jugada muy bonita que cubre la amenaza de mate. En este momento Gukesh decidió abandonar la partida, pero vamos a ver un poquito más qué hubiese pasado si, por ejemplo, aparecía alguna jugada como torre D2, ¿sí? Una jugada que amenaza al alfil, que mete presión sobre F2 y las negras podrían tratar de buscar algún contrajuego, alguna salvación en base a esa amenaza. Pero acá vendría dama H8, rey G5 y dama por G7. Vemos que hay un mate de corrido, porque si hace algo como rey F4, existiría el mate acá en F6. Me encanta ver esas piezas ahí en el flanco de dama todavía sin jugar. Y en caso de rey H5, dama G6, rey H4, dama H6 mate. Quiere decir que por más que tengamos 2700 de elo, si no podemos poner todas nuestras piezas en juego, pueden pasar este tipo de cosas. Así que realmente una gran partida de Anish Giri. La verdad que hubo un tiempo que se lo recriminaba mucho por sus tablas, pero vemos claramente que es un jugador muy aguerrido. Le ganó a Carlsen también este torneo, le ganó a Ding Liren, le gana a Gukesh, ¿sí? Tuvo unos resultados y un torneo realmente increíble. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que sigan acompañando al canal y será hasta la próxima. Adiós.